Muy buenos días, el tema de hoy es rumores. Vamos al libro de Éxodo capítulo 23, 1 al 3. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Rumores. Tremendo cómo el Señor nos habla a través de la palabra, cómo el Señor le dio decretos a Moisés sobre tales personas que rumoraban. Estos rumoraban sobre el pueblo, murmuraban sobre Moisés, habían rumores sobre Moisés, cómo actuaba Moisés, que Moisés no le daba de beber agua, que Moisés no le daba comida, que Moisés no los pastoreaba. Miles de cosas pasaban en el pueblo hebreo cuando Dios llevó a Moisés a pastorear a su pueblo. Cómo ellos murmuraban contra Moisés, y es que habían rumores. Pero mire que hoy en día también usted y yo encontramos rumores, y hay veces nos prestamos para los rumores. Y yo encontraba diferentes situaciones en estos 3 versículos que nos habla aquí la palabra en Éxodo 23. No admitirás falso rumor. Y hay veces que nosotros admitimos falsos rumores. Significa que usted y yo no debemos mentir sobre otras personas o inventar cuentos cuando sabemos que no son ciertos, pero también significa que usted y yo debemos tener cuidado de no difundir rumores falsos, aunque honestamente hayamos pensado que eran verdaderos. Es algo tremendo arruinar la reputación de alguien, el haber cometido un error sin haber tenido malas intenciones. Podría hacernos sentir mejor acerca de nosotros mismos, pero para la persona a quien ahora el mundo desprecia, de nada le vale. Pecado, aun cuando no sean malintencionado, es pecado. Pero por supuesto, todos cometemos errores. Podemos darnos cuenta que luego que lo hacemos, podemos encontrar que no era verdad. Pero ¿será que usted y yo lo hacemos entender así como difundimos el error? Así como hicimos un falso testimonio, como admitimos un falso rumor. A veces nos prestamos para falsos rumores sin corroborarlos. Usted y yo veramos cómo estamos rodeados de rumores. No más entremos al internet, no más entremos a los medios de comunicación, no más entremos a las redes sociales. Miremos solo rumores. Como dice la palabra, que el mismo Jesús escucharíamos sus rumores de guerra. Pero aquí los rumores es que nos está hablando la palabra rumores, que a veces nos prestamos para chisme, murmuración, queja y crítica hacia los demás. Y él ahí dice, no seguirás a los muchos para hacer falso testimonio. No podemos ser falsos, no podemos ser testigos maliciosos, aun cuando pensemos que la persona a quien estamos atacando es un patán, una persona repugnante, arrogante, prepotente, orgullosa. Los fines no justifican los medios. Hay un gran número de anunciantes indignados, al igual que muchos profetas que lloran por los débiles y heridos, que harían bien en considerar si su verdadera pasión es hacer daño, difamar y buscar venganza para devorar y destruir, más que el de buscar las cosas que fomenten la unidad, la pureza, la paz, el amor, la unión. Como vemos, cuántas personas se prestan también para ser testigos maliciosos, algunos por conveniencia, otros por dinero, otros por maliciosos. ¿Cómo estamos actuando usted y yo? ¿Será que nos prestamos para los rumores? O a veces lo hacemos también para infundir rumores hacia otras personas. ¿Cuántos campeones de la verdad y campeones de los marginados no han gemido, no han ganado sus elevados títulos aplastando a otros que se han querido levantar, que los pisotean, pasan por encima para lograr un título, para lograr un rango, un premio? Usted y yo debemos actuar totalmente diferente. No debemos asumir lo que asume la mayoría, que está en lo correcto. Eso no nos sirve a usted y a mí en cómo usted y yo lo hagamos para agradar a los demás. Primero usted y yo debemos agradarle al Señor. Y si usted y yo lo hacemos para agradarle al Señor, le agradaremos a los demás. Dios nos advierte en contra de ponernos del lado de los muchos solo porque son muchos. ¿Qué hacer cuando todo el mundo sabe que el atleta está tomando drogas para mejorar su rendimiento, que el político es un ladrón, que el pastor es un regañón, un mal geniado, que el famoso es un adicto, que el amigo es un farsante, que el dueño del negocio no tiene escrúpulos? Si en realidad no conocemos los detalles, entonces probablemente lo mejor es que podamos hacer es mantener distancia, mantenernos en silencio, mantenernos callados y apartarnos de este tipo de situaciones o a ese tipo de personas.
ya que muchas personas siempre con frecuencia aparentan ser muchas cosas que no son, y aparentan ser buenas personas, pero vamos a mirar el trasfondo y son todo lo contrario. Estamos seguros de que la información negativa que usted y yo escuchamos a diario, muchas veces nos prestamos también para escucharla, porque a veces nos metemos a escuchar problemas, conflictos y adversidades de los demás y nos llenamos de conflictos internos en contra de esa persona, sin mirar qué es lo que está pasando en el trasfondo, qué es lo que está pasando. No debemos en pasar la voz acerca de los últimos momentos que el Señor Jesús pasó en la cruz, lo que vivió Jesús, porque Él murió en la cruz, en la cruz del Calvario, porque Él murió por cada uno de nosotros. Eso es lo que usted y yo debemos hablar, comentarlo a los demás, la salvación, la redención, la restitución, la aprobación de nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario, cómo Él nos hizo libres de la maldición. Es poder llevar cautivo todo pensamiento, la obediencia a Cristo, es poder entregar nuestra lengua a nuestro Señor Jesucristo, porque así como lo dijo el profeta Isaías, que nos dará lengua de sabios para hablar como sabios, pero es cuando usted y yo escuchamos como los sabios, hablaremos como los sabios, y hablaremos ya no de rumores, sino de la palabra, de la verdad, del cambio y la transformación. Usted y yo no debemos asumir que el menosprecio siempre está en lo cierto, que el menospreciado estará en lo cierto, es que esa persona es menospreciada por esto y nosotros nos sometemos también a lo mismo. Dios también nos advierte acerca de ponernos del lado de los pobres solo porque son pobres. La versión de tu justicia no es también una excusa para perpetuar una injusticia territorial. Aquí es donde lo que era la indignación de lo que muchas personas hacen con los más necesitados, los ultrajan, los manipulan, otros abusan de ellos. Es hacer cosas totalmente diferentes como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ya que usted y yo debemos siempre obrar y actuar acorde a lo que el Señor nos enseña en la palabra, por cómo debemos obrar y actuar, ya que las acusaciones suenan muy mal. De ser verdad, esto demanda gritos de ira e indignación, pero que tal si aún no está claro que los presuntos crímenes o delitos en verdad se llevaron a cabo. Hay veces hablamos de situaciones que usted y yo no conocemos y mantenemos un rumor, y esos rumores los transmitimos a otras personas. Por eso hay momentos en los cuales escuchamos en noticias un rumor que hablaron y dijeron, y a veces el noticiero o el programa tiene que retractarse que no era así, pero muchas veces se retractan es porque la persona los demanda o entra en una acusación al noticiero o al programa para que puedan rectificar. Pero usted y a mí, porque a veces nos cuesta rectificar cuando entramos en un rumor que no es cierto. Por eso el Señor hoy nos invita que todo rumor debe estar sujeto a la palabra de Dios, debe estar sometido a la oración, debe estar sometido a la dirección del Espíritu Santo que habla el Señor en la palabra. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría el Señor respecto a lo que nos está pasando en cuanto a un rumor que se ha despertado, ya sea en mi favor, en mi contra, o en favor o en contra de la otra persona? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos obrando? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Ya que hoy la oración es para que usted y yo pongamos todo rumor delante del Señor, pero que le pidamos al Señor su sabiduría, su inteligencia, su conocimiento, su palabra, su verdad de cómo debemos obrar y actuar para hacerlos. Y es ahí donde el Señor entra a formar un cambio y una transformación a través de nuestras vidas. Por eso es importante que usted y yo seamos cuidadosos con nuestras palabras, que dejemos que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actitudes vayan basados en la palabra. Seamos entre los últimos en decir lo que pensamos. Si no somos uno de los primeros en conocer la verdad, no confundamos una información en la cual usted y yo no estamos involucrados y no debemos involucrarnos, ya que el informe que usted y yo demos debe ser claro, contundente y transparente acorde a la palabra de Dios. Si somos cristianos, debemos ser personas de cambio y transformación y reflejarlo en nuestras acciones y nuestras decisiones hacia los demás, como debemos obrar y actuar, ya que en este capítulo 23 de Éxodo encontramos cómo el Señor también llevó a Moisés a llevar la ley hacia el pueblo, cómo debía obrar y actuar el pueblo acorde a los mandamientos del Señor. Debemos conocer y entender cuáles son los mandamientos del Señor que nos manda para que usted y yo entremos en rumores, que los rumores sean la salvación, el cambio, la transformación, la redención, la restitución, el cambio en el corazón, una transformación de mente, los pensamientos, las palabras y las actitudes en el poder del Espíritu Santo, la dirección en Cristo Jesús. Amén y amén.